Hola, te doy la bienvenida a Construye y Conquista. Si estás empezando en el legendario mundo de Age of Empires, yo en este caso tengo la versión 2 HD y no sabes qué civilización elegir, en este video te voy a explicar cuál es la que se adapta mejor a tu estilo de juego y cuáles son las ideales para arrancar. Primero vamos acá, un jugador y partida estándar. Este es el menú de configuraciones. Acá vas a encontrar cada una de las cosas que tenés que modificar para que el juego se adapte a lo que vos querés jugar en este momento. Pero antes de ir a eso, primero vamos a ir a lo que hoy nos ocupa, que son las civilizaciones. Primero te voy a decir que si recién arrancás, tenés que ir con los francos. Los francos son una civilización de 10. Civilización de caballería, los recolectores trabajan mucho más rápido con las vallas, un 25% más rápido que otras civilizaciones. Esto quiere decir que cuando arrancás y veas el árbol con vallas, vayas con todo. Vayas con todo y ataques ese árbol porque vas a necesitar esos recursos de alimento y la mejor manera de hacerlo es teniéndolos rápido. Y segunda ventaja que tiene es que los castillos son baratos a comparación de otras civilizaciones, ¿no? Vas a usar menos recursos para construir los castillos, un 25% menos. ¿Qué significa esto? Los castillos, como sabemos, son para atacar y para defender. Entonces vas a poder usar más castillos en toda la partida por menos cantidad de recursos. Ahora, si tu juego es un poquito más agresivo y vos querés ir un poquito más al frente, vamos con los hunos. Los hunos también son una civilización de caballería y tienen una cosa que para mí me parece espectacular. Es que no necesitas casas. ¿Comenzás con menos madera? Sí, es cierto, pero no necesitas casas. Tenés la totalidad de la población disponible para construir y para hacer cualquier cantidad de unidades. Esto quiere decir que si vos tenés una configuración de 200, vas a poder tener 200 unidades sin necesidad de tener una sola casa, lo cual es buenísimo, porque no necesitas gastar madera en las casas, ocupar aldeanos haciendo casas, ni cuidar que te derriben casas y vas a poder seguir teniendo la misma cantidad disponible de unidades. Espectacular. Ahora, si a vos te gusta el juego un poquitito más tranquilo, más defensivo eh, y un poquito más relajado, vamos a la civilización bizantinos. Esta es una civilización defensiva, totalmente defensiva. Es una civilización con unidades baratas. Esto quiere decir que vas a poder hacer una cantidad de unidades por mucho menor costo de recursos que otras civilizaciones. Y también lo que tiene es que son muy estables en la defensa. ¿Por qué? Porque los edificios, a medida que vas pasando en las altas edades, vas a encontrar que duran más, tienes mayor resistencia. Entonces, es una civilización que en el caso de que quieras jugar más a la defensiva, te va a servir muchísimo. Ahora, en el caso de que a vos te guste la estrategia más técnica, más económica, te voy a decir que elijas a los chinos. ¿Por qué? Tienen una gran economía, son una civilización de arqueros, lo cual te sirve mucho para atacar a una mediana corta distancia, pero tiene un inicio un poquitito más complicado que los demás. Empezás con más aldeanos, 3 específicamente más aldeanos que los demás, pero con menos recursos en comparación a las otras civilizaciones. Vas a tener menos alimento y menos madera. Pero bueno, no se puede con todo. Entonces, si tenemos los 3 aldeanos, vas a poder producir esos recursos, pero vas a arrancar un poquitito más lento que todos los demás. ¿Te interesa ir más a profundidad con cada una de las civilizaciones? Vas a hacer clic acá, donde yo estaba haciendo clic recién, que es el árbol de tecnologías de las civilizaciones. Acá vas a poder encontrar no solamente cuál es el desarrollo según la edad en la cual vas a estar jugando y los edificios, las instituciones que vas a tener. Por ejemplo, el cuartel. Y acá vas a leer Alta Edad Media, que es donde arrancamos generalmente, que vas a poder construir la milicia. Esto en los chinos. En la edad feudal tenés arqueros, tenés guerrilleros y así en todas las edades
y en todas las civilizaciones. Acá tengo el listado de todas las civilizaciones que yo tengo disponibles. Y, por ejemplo, vamos a agarrar los aztecas arriba de todo. Tenemos una civilización de infantería y de monjes. Monjes súper importantes a la hora de jugar, para convertir unidades, para convertir edificios, para poder curar a nuestras unidades cuando van en batalla, para recuperar reliquias. Importantísimo los monjes para mí en las partidas de Age of Empires. Pero bueno, te voy a recordar que este juego no tiene la mejor civilización, no hay una mejor civilización, son todas civilizaciones que tienen características y que se adaptan al juego que vos quieras hacer. Ahí queda en vos decidir qué juego querés hacer y qué civilización va mejor con ese juego que querés hacer. Ahora que ya sabes elegir tu civilización en Age of Empires 2 HD como tengo yo, en el próximo video vamos a hablar sobre los distintos tipos de partida. Y te voy a contar la diferencia entre cada una, qué se puede hacer en cada una y cuál es, a mi ver, la mejor para jugar. Así que bueno, si viste este video y te ayudó, suscríbete a Construye y Conquista para seguir mejorando tu estrategia en cada una de las partidas. Y déjame en los comentarios qué civilización es la que elegiste para comenzar a jugar. Chau, chau.